Yo he sido llamado aquí para hablar de la Santísima Virgen María y el servicio a los hermanos. Entonces es un tema tan amplio que se podría enfocar desde angulaturas muy diversas, y yo he pensado proponer el tratamiento del tema desde esta perspectiva. María, el servicio de María a los hermanos que son sus hijos, pero todos somos hijos de la Santísima Virgen, al menos potenciales, Así como hijos de Dios no somos todos, ni mucho menos, hoy se dice eso mucho, todos somos hijos de Dios, sencillamente no es verdad. Hijo de Dios solo es el que vive en gracia de Dios, ni siquiera el que está bautizado. Si vive en pecado mortal, has pegado un hachazo a la filiación divina, porque Dios no tiene nada más que un hijo, que es el Verbo, se llama Jesucristo. Los demás somos hijos en la medida en que somos hijos en ese Hijo. Si estamos fuera del Hijo y fuera de Jesucristo se está, si no se tiene la gracia santificante, entonces no se es hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios, no es verdad. Que todos somos hijos de Dios en cuanto criaturas de Dios, sí. Que todos somos hijos de Dios en cuanto a que estamos llamados a serlo y somos hijos potenciales de Dios, sí. Por tanto, en ese mismo sentido, todos somos hijos de la Santísima Virgen. Y los pecadores, y los paganos, y los ateos, y los blasfemos, y los apóstatas, y los comunistas, son hijos de la Santísima Virgen, en el sentido potencial, en el sentido de que tienen que serlo. Bueno, pues en ese sentido, María sirve a los hermanos que son sus hijos. Y voy a plantearlo desde esta doble postura cronológica. María sirvió a sus hermanos en su vida, no podemos decir su vida mortal, porque no sabemos si María murió. ¿Usted piensa que María murió? Perfecto. ¿Usted que no murió? Perfecto. No es de fe. Cuando Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, proclamó, y ha sido el último que se ha proclamado, el dogma de la Asunción Gloriosa, para no deslizarse y no herir, como se dice ahora, ninguna sensibilidad de los que pensaban que la Virgen murió o de los que creían que se durmió solamente y la llevaron los ángeles al cielo en cuerpo y alma, Pío XII, aquel gran pontífice, inexplicablemente no canonizado, mientras casi todos los demás últimos lo han sido, Pío XII dijo: la Santísima Virgen, terminado el curso de su vida terrena, es una expresión polivalente. Lo mismo puedes pensar que murió como que se durmió, la dormición de la Virgen. Dicen los orientales, los que hayan estado allí en Tierra Santa, lo han visto en lo alto de Montículo en Jerusalén, de Monte Sión, la iglesia de la dormición de la Virgen, una escultura muy elegante allí de alabastro. Bueno, pues vamos a hablar del servicio de María a los hermanos en su vida terrena, no mortal, terrena, y el servicio de María a los hermanos en su vida celestial, o sea, en su vida eterna en Dios, porque María no deja de servirnos. Hay un autor italiano que escribió una de las composiciones poéticas litúrgicas más preciosas, que ha servido a los grandes músicos para lucirse, el Stabat Mater, la secuencia de la Dolorosa. Este era un franciscano que se llamaba Jacopone di Todi, y este le llama a la Santísima Virgen la faccendiera del paradiso, la atareada del paraíso, porque María no deja de estar pendiente de las necesidades de sus hijos. Bueno, pues su servicio en la tierra y su servicio en el cielo. Y después, cómo nosotros tenemos que aprender de ese servicio al estilo de María. Esos van a ser los tres bloques que voy a tratar de exponer. Primero, su servicio en la tierra a partir de 2 episodios. Miren, si nos ponemos a ver, la Santísima Virgen aparece muy poco en el Santo Evangelio, muy poco. Y habla muy poco. San José bendito no habla nada. El hombre más importante de la historia, después de Jesucristo, pero la persona humana masculina, porque Jesucristo fue persona divina, pero era perfecto hombre. La persona humana más importante de la historia es una mujer. Esto no hay duda, la Santísima Virgen, porque Jesucristo es persona divina. Y después, la persona humana masculina más importante de la historia es San José bendito, porque a él le fue encomendado lo más importante de la humanidad. Bueno, pues el hombre, persona humana, vamos a aquilatar los términos, más importante de la historia, San José, no habla.
Jamás. Busquen ustedes en el Evangelio alguna palabra de San José, a ver si la encuentran. El santo del silencio. Y la Santísima Virgen, la persona humana más importante de la historia, en el Evangelio habla nada más que 7 veces. Las 7 palabras de María, lo mismo que son 7 las palabras de Cristo en la cruz, son 7 las palabras de la Santísima Virgen. Pero 7 condensadas en 2 o 3 episodios, porque en la anunciación del ángel habla 2 o 3 veces, y en Caná habla 2 o 3 veces. Total, que lo que aparece la Virgen es discretísimamente y silenciosísimamente. Vamos a mirar 2 de estos episodios. Uno de ellos es un misterio del Rosario, gozoso, el segundo. Otro ahora con los nuevos misterios que puso Juan Pablo II también es otro misterio, de los luminosos. Me refiero, como ya están adivinando, a la visitación y a Caná. 2 episodios en que María aparece totalmente sirviendo. Aparece también alegrando, aparece también rezando, aparece también enseñando, que son maneras de servir, ¿eh? Alegrar es la mejor manera de servir que hay. Y enseñar, ya lo veremos después. Pero María en esos 2 momentos aparece sirviendo. Primero, le supone un sacrificio, porque para ir a visitar a su prima, decimos prima que no sabemos qué clase de prima era, porque lo que dice el Evangelio es pariente. Y en los pueblos puede ser primo de 7º grado y se dice primo, no se sabe, pero era pariente. Y entonces se entera por el ángel de que aquella pariente suya anciana, por lo menos anciana, podía ser 45 o 50 años. Lo que pasa es que estaba ya fuera de la edad de concebir, en principio. No había tenido hijos. La que llamaban estéril ya está de 6 meses, le dice el ángel. Isabel, casada con el sacerdote Zacarías, tanto que le había dado vergüenza. A las mujeres antes le daba vergüenza, antes había un pudor enorme en las mujeres. Y ahora pues hasta el día antes da igual todo. Pero antes la cuarentena se guardaba y no salía la mujer hasta los 40 días de haber dado a luz. Y cuando estaba embarazada y ya se le notaba un poco, a partir del 5º mes o 6º ya no salían de su casa. Bueno, pues a Isabel le dio vergüenza y se retiró. Eran pudientes, no tenían hijos, habían guardado mucho en el bote, era sacerdote el marido, había recibido sobres, total, que se habían ido a una casa de campo que tenían cerca de Ain Carén, en Jerusalén. Y estaba allí escondida y le daba vergüenza. Y entonces María es la única que rompe el hielo de los respetos humanos y le dice, no sabemos si a San José, con el que ya estaba desposada, y se casaría enseguida, eso no lo sabemos. Hay muchas cosas que permanecen en el misterio, porque cuando viene el ángel a anunciarle a María, ya estaba desposada con José, pero no vivían juntos. ¿Por qué? Porque aún no era su esposa. Y entonces, desposada era lo que equivale entre nosotros a petición de mano, pero no había sido conducida a la casa. Que se apresuraron el matrimonio, eso no lo sabemos. ¿Cuándo fue el matrimonio de la Virgen? En la liturgia tradicional se celebra el 23 de enero, los desposorios de la Santísima Virgen. No sabemos cuándo fue. La cuestión es que se lo pide a San José, se une a una caravana. ¿Cómo sería aquello? Esto me lo he preguntado muchas veces. Pero entre montañas de Nazaret a Jerusalén, o mejor dicho, a Ain Carén, al lado de Jerusalén, 5 o 6 kilómetros. Yo he estado, los que hayan ido a Tierra Santa se visita también esa casa. Pues hay unos 120 kilómetros. Con las comunicaciones de entonces, los viajes de entonces y los transportes de entonces, pues échale 4 o 5 jornadas, que son las mismas que luego volvió a hacer con San José para empadronarse en Belén cuando nació el niño Jesús. Otros 110, 115 kilómetros. Belén también está al lado de Jerusalén. Total, que el primer acto de servicio, dejar tu casa, tu comodidad, tu tiempo y ponerte en camino, salir hacia el otro. Es el primer acto y María lo hace. Y una vez que llega allí, se queda con Isabel 3 meses hasta que da a luz. Todo esto lo dice el Evangelio. Nosotros a veces decimos, ¿qué se habrá creído? Que yo no tengo otra cosa que hacer, ya está bien de hacer el tonto, yo tengo esa ocupación. María, 3 meses con su prima, porque sabe que la necesita. Primer acto de servicio total. Cuando llega a la casa, ¿qué hace? Alegra la casa. No dice, bueno, mira, he tenido que dejar tantas cosas, en fin, he hecho un sacrificio, ya sabes que te aprecio, pero esto no lo hago con todo el mundo. No, ella no pondera eso. Ella estalla en el canto del Magnificat.
Y entonces Isabel se alegra, y además María es una custodia invisible que lleva dentro a Jesús sacramentado, que significa Jesús escondido, y de un seno a otro seno, del de María a Isabel, se descubren los dos santos, el santo de los santos, Jesucristo, y Juan Bautista. Y Juan Bautista se pone a bailar. Dice el Evangelio que dijo su madre: desde que tu saludo llegó a mis oídos, saltó la criatura de alegría en mi vientre. No saltó. Porque un niño en un vientre de su madre no salta porque no tiene espacio para saltar. Lo que da son patadas, que es lo que dice la madre, he sentido las pataditas. Y dar patadas es ponerse a bailar. ¿Por qué bailar? Porque en griego, San Lucas, los 4 evangelistas escriben en griego koiné, que es un griego coloquial que usaba la gente, en fin, popular. Y ese griego, la palabra que usa en griego, el niño saltó de alegría en mi vientre, es la misma palabra que equivale al vocablo hebreo del libro de los Reyes en el Antiguo Testamento, cuando dicen que el rey David iba solo con un roquete de lino bailando delante del Arca de la Alianza. Cuando transportaron el Arca de la Alianza, el rey David, sin respeto humano de los demás que se reían, se puso a bailar. A nosotros nos da vergüenza hacer una genuflexión, ponernos de rodillas, inclinar la cabeza o la callo, o más todavía callar a uno que esté diciendo una blasfemia. En fin, todas esas, somos un catolicismo cobarde el de hoy totalmente. Pero esta gente no, estos santos se ponían a bailar delante del Arca de la Alianza. ¿Qué es lo que hace Juanito en el seno de su madre? Se pone a bailar porque María es el Arca de la Alianza que lleva el misterio de Dios escondido. ¿Y qué es lo que hace María? Alegrar a toda la casa. Luego volveremos sobre esto como la crema, lo más escogido de la caridad, alegrar a todos. Por tanto, primer episodio de servicio de María, la caridad. Se pone en camino, deja su comodidad, se olvida de su tiempo y de sus cosas y se va a servir a su prima y permanece con ella el tiempo que necesita. Embarazada como estaba también María, no lo olvidemos, que los primeros meses de una madre primeriza son muy latosos, y allí se fue. Segundo episodio de caridad, las bodas de Caná. María va fundamentalmente a servir, no va a pasarlo bien, porque quien lo pasa bien se sienta en una mesa, en una boda, y aquí que me traigan los langostinos y las chuletas. Pero cuando María está pendiente de solucionar las dificultades de los demás, es que no ha ido a estar pendiente de sí misma. Y este es el primer indicio manifestativo de que una persona sirve. Y es que sirve, como dicen, vale quien sirve. Se decía en una organización juvenil que hizo mucho bien cuando España era España, vale quien sirve. Y un santo contemporáneo también español decía, para servir, servir. O sea, el que sirve es que sirve, y si no sirves, no sirves. Bueno, pues María va, ¿y cómo sirve? Dándose cuenta. Y el que sirve, sirve. O sea, el que sirve es que vale y está en todo. Y María se da cuenta de la penuria de que va a resultar en aquella boda, que los esposos van a pasar un apuro enorme y que no hay vino. Y entonces se pone manos a la obra. Tiene esa cosa que tienen las mujeres, ahora se llama ser proactivos, echarse para adelante y empezar a solucionar las cosas. Y claro, las mujeres en eso nos ganan mucho a los hombres porque tienen esa capacidad de darse cuenta de las cosas antes y de intuir y de prestar como la sangre a la herida y todo eso. Y si le quitan a la mujer esa faceta de su identidad, pues sencillamente se la carga. Eso no es estar por debajo de nadie, al contrario, estar por encima y por delante. Y María es la bendita entre las mujeres y por lo tanto es la más mujer de todas las mujeres y se da cuenta y se pone a servir. Pero se pone a servir y sabe que su hijo es el que puede remediar aquello. Pero dice San Juan de la Cruz que María nos da ejemplo de la mejor oración de petición. La mejor oración de petición no es decir, Dios mío, dame esto, a tal persona que está enferma, a tal persona, sino la que hizo Santa Marta, la hermana de Lázaro, a Jesús cuando le salió al camino. Y le dijo,
Señor, le mandaron un recado, mejor dicho, con un propio, y Jesús estaba lejos, y aún así no se apresuró para ir, porque quería hacer el milagro. Y le dijeron, Señor, el que amas está enfermo. No le dijeron, ven a curar a Lázaro que se está muriendo, date prisa. No, el que amas está enfermo. Esa es la mejor oración de petición. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Tú lo sabes y tú me amas, por lo tanto tú sabrás. Y María aquí va a su hijo y le dice, mira, que no tienen vino. No le dice, ponte manos a la obra, que no te cuesta nada, haz así cualquier cosa y multiplica, convierte el agua. No, no tienen vino. Porque María no se mete a Dios como nos metemos nosotros, que nos metemos a ser Dios muchas veces. María le deja a él solucionarlo a su modo. No tienen vino. Y entonces él se pone manos a la obra, pero primero le dice, mira, déjalo, que no sé qué, no ha llegado mi hora. Entonces María llama a los criados, haced todo lo que él os diga. Y yo me la figuro ayudándoles a llenar las tinajas de agua. 600 litros de agua tuvieron que llenar, que eran 6 hidrias de no sé cuántas metretas cada una, total, que las cuentas salen a casi 100 litros en número redondo, por tinaja. Bueno, yo no me creo que María enseguida volviera a sentarse a la mesa. Estaría allí supervisando. A ver si estos criados se van a escaquear luego, van a llenar la mitad del agua, van a dejar las tinajas. Y allí, María, segundo momento de servicio clarísimo a los hermanos. ¿Cómo? Dándose cuenta. Primero dándose cuenta. Pues si tú no te das cuenta de la necesidad del otro, no lo puedes servir. María se da cuenta. Y después de darse cuenta, interviniendo, pero discretamente, no queriendo ella parecer como que es la que organiza, porque esto también es lo propio del modo de servir dulce y sacrificado de una mujer, permaneciendo en un segundo plano muchas veces. Y María sirve así. Entonces ese es el servicio. Esos son dos manifestaciones. Yo luego me figuro a María sirviendo a sus vecinas muchísimas veces, asistiendo a las que estaban enfermas y, en fin, muchas cosas que haría en su vida, pero que no las sabemos, pero las podemos pensar. Pero los dos cuadros principales del servicio de María son estos, a mi modo de ver, la visitación a su prima Isabel y las bodas de Caná. Después, en su vida celestial, ¿cómo sirve María? Pues no ha dejado nunca de servir. Hay una santa carmelita francesa, murió a los 24 años, la santa más grande de los tiempos modernos, la llamó el Papa San Pío X, Santa Teresita del Niño Jesús. Y ella dijo, no pienso descansar en el cielo. Haré caer una lluvia de rosas, por eso se la presenta con un crucifijo envuelto en rosas, Santa Teresita, la santita de las rosas. Haré caer una lluvia de rosas sobre la tierra, porque quiero pasar mi cielo haciendo bien en la tierra. Bueno, pues eso lo dice una muchachita que había muerto a los 24 años, después de ser monja desde los 15, era un ángel, Santa Teresita. Pues cuánto más lo puede decir la Santísima Virgen, que pasa su cielo haciendo el bien en la tierra. Y desde entonces, desde su asunción, María no deja de estar pendiente de todos esos hijos que decíamos son reales, desgraciadamente los menos, porque los menos son las personas que viven en gracia de Dios, incluso entre los bautizados, porque nos confesamos muy poco y pecamos mucho, pero el que vive en gracia de Dios es hijo totalmente de la Santísima Virgen, y el que no vive, pobre de él, porque tiene la papeleta en la mano para irse eternamente al infierno, ese no es hijo de la Virgen hasta que no recupere la gracia de Dios. Pero María está pendiente de todos, de los hijos fieles y de los díscolos, de los que están en casa y de los pródigos que se han ido, de los que quieren estar con ella y de los que han apostatado. Cada día hay más apostasías, Hay gente que va a las parroquias, bórrenme usted el libro del bautismo, que quiero apostatar, uno de los pecados más diabólicos que hay, la apostasía, porque es decirle a Dios, reniego de ti, que es lo que hace Satanás. Bueno, pues de todos está pendiente María, de todos. Y de los que están en las garras del demonio para arrancarlos de él. Y de los que están en el fango de un vicio para curarlos de él. Y en fin, de todos. Y a todos nos mira como a niños pequeños que necesitamos su guía. Entonces está sirviéndonos. ¿Cómo nos está sirviendo? A nivel, y ahora vamos a entrar ya en la tercera parte.
porque esta segunda la paso rápido. El servicio terrenal de María ya lo he explicado, el servicio celestial lo estoy explicando, pero la paso rápido para ver la proyección que ese servicio quiere propiciar en nosotros y cómo tenemos que aprender nosotros del servicio celestial que María ejercita sobre cada uno. Entonces María nos está enseñando con ese servicio suyo a servir nosotros. ¿Y cómo nos sirve? Estando pendiente primero de nuestras necesidades espirituales. O sea, como ya lo he dicho, primero de todo, arrancándonos del pecado y llevándonos a la vida de gracia con su Hijo, a los sacramentos, a la formación, a las obras de misericordia de las que vamos a hablar. Y después María, ¿cómo nos sirve también? En las necesidades temporales, materiales, porque cuantísimas veces nosotros invocamos a la Santísima Virgen para cualquier cosa. No porque solamente nos haya venido una enfermedad, una ruina, una enemistad, sino cualquier necesidad que te surge en casa, en la cocina, conduciendo, en cualquier cosa. Invocas a la Santísima Virgen para que también te sirva, porque si no sirviera, hoy voy a llamar a tal persona, ese no sirve para nada, no lo llamo, llamas a quien te sirve. ¿Por qué sabes que te sirve? Porque te ha servido muchas veces y muy bien. Entonces María nos está sirviendo constantemente. ¿Cómo nos sirve? Pues miren, hablando de la caridad en la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino quiere hablar de la misericordia, que es la manera de dar el corazón a los pobres, que eso significa misericordia, viene de 3 palabras latinas. Miseris, cor, dare. Miseris, los pobres, cor, corazón, dare. Dar el corazón a los miserables, eso es misericordia. Entonces la misericordia es abajarse y llegarse al otro. Cuando Santo Tomás de Aquino, el santo más sabio de la Iglesia, en la Suma Teológica, escrita en el siglo XIII, pero insuperable e insuperada por lo tanto, habla de la misericordia, la pone bajo el nombre de limosna. Cuando nosotros hacemos una limosna, creemos que hacemos una limosna es dar 50 euros, 5, y vamos a dejarlo en 1 a un pobre que pasa por la calle para que se tome un café. Eso ya ha hecho una limosna. Pero si esa limosna es la menos importante que tienes que hacer, que no digo que no la hagas, pero la menos importante que tienes que hacer, y a lo mejor ese pobre es el que menos necesita esa limosna, y estás rodeado de pobres que no te la piden, que tú tampoco se la das y que necesitan la limosna. ¿En qué sentido? Pues miren, Santo Tomás dice que la limosna espiritual es superior a la corporal. La limosna corporal es de 7 clases y la espiritual de otras 7. Y ya distinguen ustedes en esto la catalogación que aprendíamos. Hoy no se aprende catecismo, pobres niños, aprenden poquísima doctrina cristiana y hacen la primera comunión sin apenas saber doctrina cristiana. Pero cuando se aprendía el catecismo, de preguntas y respuestas rápido, se aprendía de memoria, porque si no se ejercita la memoria no se sabe nada. Dice San Agustín, otro de los santos más sabios de la Iglesia, tanto sabes cuanto dices, también lo sabes cuán bien lo dices. Si no lo dices bien, no lo sabes. Me acuerdo en el colegio, di tal lección, sí me la sé, pero mire usted, no me acuerdo, no la sé decir. Nos decía el maestro, ¿no te la sabes? Si la supiera, la sabía decir. A ver qué gracioso, me la sé. ¿La sabes? Ni tú la dices, no la sabes. Claro, bueno, pues la cosa tiene que ser con la memoria. Pues 7 obras de misericordia espirituales y 7 corporales. Las cataloga así San Agustín, Santo Tomás, tomándolas de otros santos. La corporal, obras de misericordia espirituales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar a los enfermos, redimir al cautivo y enterrar a los muertos. Las 7 corporales. Ahora las 7 espirituales: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo ha menester, consolar al triste, corregir al que yerra, perdonar las injurias, sufrir con paciencia las flaquezas del prójimo y rogar a Dios por vivos y difuntos. Esas son las obras de misericordia, 7 espirituales. Pueden ser muchas más, pero se meten 7 y 7, porque 7 es un número perfecto, redondo, en la Biblia. Bueno, entonces se pregunta Santo Tomás en la Suma Teológica, ¿son superiores las limosnas corporales
a las espirituales? Y responde, según lo enfoquemos. Mirándolas en sí mismas, son superiores las espirituales. Por 3 razones. Primera, porque un don espiritual es de más valor que un don material. Eso no se lo cree hoy nadie, porque es un materialismo el que tenemos en la sociedad, es un materialismo hedonista y todo. Pero un don espiritual es más importante que uno corporal. Hemos pasado las Navidades, pues como los paganos, vengan regalos y comilonas y árboles y luces y regalos sin nombrar al niño Jesús para nada. Y nos hemos regalado cosas de 50 euros, de lo que sea. Y si tú le dijeras a una persona querida, mira, ¿sabes lo que te digo? No te voy a regalar nada este año. He encargado una misa por ti. He hecho una penitencia por ti. He rezado un rosario por ti. Esa persona, pero digo de nosotros, no digo persona increyente, no lo valoraría. Cuando el frasco de colonia que te compra o el jersey o la tontada que no necesitas, no te aprovecha nada para la vida eterna. Y si te dijera, he ofrecido una comunión por ti, que me he confesado, me he puesto en gracia de Dios, o he ido en peregrinación andando a las ermitas, he rezado el corazón de Jesús por ti, en fin, yo qué sé. Estando en gracia de Dios, porque si no estás en gracia de Dios no vale para nada. Pero estando en gracia de Dios, esa limosna espiritual es de mucho más valor que una corporal. ¿Por qué? Porque el don es superior. Una oración es superior a un frasco de colonia. Una penitencia que yo haga es superior a invitarte a comer. Eso es superior, no digamos una misa. Una misa está por encima del universo entero. Bueno, pues el don espiritual es superior al corporal. Segundo, porque el alma es más noble que el cuerpo. Si yo hago un regalo espiritual, estoy valorando más lo que vale más, que es el alma, que vale mucho más que el cuerpo. Fíjense si vale más que el cuerpo, todos los que estamos aquí, dentro de 50 años, quitando la monada esta que está por ahí, que es la que mejor se está portando, esta princesita, la que mejor de todos. Pues quitando esa, todos los demás dentro de 50 años, o de 80, ¿qué más da? Pues estamos hechos un puñado de estiércol. Eso es el cuerpo. Polvo eres y en polvo te convertirás. Y el alma vivirá para siempre, eternamente, en el cielo o en el infierno, pero no se muere. Entonces el alma es más noble que el cuerpo. Por lo tanto, si yo favorezco al alma, es superior el regalo. Y tercer motivo, ¿por qué es superior la limosna espiritual? Porque una acción espiritual que yo hago me ennoblece a mí más que voy a hacer footing. Bueno, es que el culto al cuerpo que está también hoy. Voy a hacer footing. Bueno, voy a hacer una hora de adoración eucarística. ¿Qué te ennoblece más? Lo primero te adelgazará más, pero no te ennoblece más. Entonces, por esos 3 motivos, es superior la limosna espiritual. Ahora bien, en el caso particular, dice Santo Tomás, que es un hombre de tanto sentido común y tan realista, en el caso particular, a veces hay que preferir una limosna corporal a una espiritual. Por ejemplo, si a uno que se está muriendo de hambre, tú le dices, te voy a dar catecismo. Hombre, deme primero un bocadillo, porque si no, no voy a atender al catecismo. Eso es normal. O si uno que está pidiendo limosna, tú le dices, voy a venir todos los días a darle clase particular de filosofía. Usted primero deme para que yo me vaya a comer un caldo caliente. Según qué casos, es preferible la limosna corporal. ¿Qué hace la Virgen con nosotros? Está constantemente dándonos limosnas corporales, porque es la medianera universal de todas las gracias. Todo nos viene por ella. Y si tenemos cada día para comer, si tenemos salud, si tenemos trabajo, si tenemos una familia, todo nos viene de Dios, ¿no? De Dios. Pero pasa por las manos de la Virgen. Por lo tanto, la Santísima Virgen nos está sirviendo. Pero además, la limosna espiritual nos la está concediendo la Virgen Santísima constantemente. Enseñar al que no sabe. María es sede de la sabiduría y de ella aprendemos todas las virtudes. Dar buen consejo a quien lo ha menester. María es Mater Boni Consili, la madre del buen consejo. Y vamos a pedirle consejo y debemos hacerlo así. Y nadie nos lo da tan bueno como una madre y sobre todo ella. Consolar al triste. María es Consolatris Afflictorum, consoladora de los afligidos. Esto se lo decimos en las letanías del Rosario que rezamos todos los días, porque no hay buen católico que se acueste una noche sin rezar el Santo Rosario. Si se acuesta sin rezar el Rosario, que tiene que pegarle fuego a la cama.
porque si la Virgen nos ha venido a pedir 40 veces que recemos el rosario y tú te acuestas sin rezar el rosario, no eres un buen hijo. Y lo peor que se puede en esta vida ser es un mal hijo, lo peor. Y después un mal español, pero primero un mal católico y un mal hijo. Entonces, si la Virgen te lo ha pedido, tienes que rezar el rosario. El rosario al final se termina con las letanías. Las letanías dice todo esto que estoy diciendo. Enseñar al que no sabe, sed sapiencia, asiento de la sabiduría. Dar buen consejo al que lo ha menester, mater boni consili, madre del buen consejo. Consolar al triste, consolatris afflictorum, consoladora de los afligidos. Corregir al que yerra, que dice Santo Tomás que es la primera de todas las limosnas espirituales y la que menos hacemos. Murmuramos por detrás, pero es muy difícil que vayamos a la persona a decir, oye, con todo el cariño, y si se hace con cariño te lo agradecen. ¿Tú no te parece que eso, mira, yo tengo más defectos que tú, 40 veces, y te agradeceré que me lo digas, pero ten cuidado con esto, porque corregir al que yerra es la mayor caridad, y no lo hacemos. La Virgen nos lo hace, y nos aparta del camino malo. Perdonar al que nos ofende, perdonar las injurias, sufrir las flaquezas del prójimo y rogar a Dios por vivos y difuntos. Esto es lo que hace María, orar constantemente por nosotros. Y aquí termino. La manera de servir nosotros a los hermanos es aprendiendo de María todo esto. Y después, o al mismo tiempo, como dice Santo Tomás, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, enterrar a los muertos, redimir al cautivo, todas esas obras de misericordia corporales. Pero todo eso está muy bien y ahora está muy en boga y en eso han crecido mucho las hermandades, ¿no? Caridad con los pobres, sí, pero en tu familia estás rodeado de pobres, empezando por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa. Tienes que sufrir sus defectos, tienes que enseñarle, tienes que corregirle y dejarte corregir y dejarte enseñar y perdonar las injurias y todo eso. Y si no hay esas obras de misericordia, ya podemos llenar todo de cáritas parroquiales y de comedores por los pobres, que tú lo estás rodeado de pobres y no te estás acordando de ellos. Eso nos enseña la Santísima Virgen. Que una cosa no quita la otra, pero que tienen que ir las dos a la vez. Termino. Me he alargado un poco más de la cuenta, pero tampoco creo que mucho. 32 minutos. Suficiente. Miren, ya 33. Que he citado antes a Santa Teresita. Santa Teresita escribe su biografía, su autobiografía. Yo la leí a los 13 años, de los libros que más bien me ha hecho en mi vida. Se titula Historia de un alma. Era hija de... Los padres están canonizados ya, los dos en los altares. Tuvieron 9 hijos. De los 9, 4 volaron al cielo. 2 niñas y 2 niños. Quedaron 5 chicas. Y las 5 fueron religiosas. 4 en el mismo convento, carmelitas descalzas. Santa las 4, pero Teresita, la más pequeña de todas, entró a los 15 años, murió a los 24, víctima de una tuberculosis espantosa. Escribió ese libro maravilloso, Historia de un alma. Y en vez de tragarnos tanta basura de Sálvame de Luce y de tanta porquería, podríamos leer un poco más lectura espiritual, que nos haría mucho bien, porque eso es lo que convierte las costumbres. Bueno, pues en la Historia de un alma, Santa Teresita cuenta que tuvo que convivir en el convento con monjas muy difíciles, porque ángeles no están nada más que en el cielo. Y la convivencia siempre es difícil, porque la gente, el que no lo da del bazo, la da del espinazo, y uno tiene una manía, otro tiene otra. La convivencia es difícil. Tuvo que convivir con monjas difíciles. Y dice ella, aprendí que la caridad consiste en esto. Y pone 4 cosas, y termino con estas. Y sería un programa de vida precioso. Que son las obras de misericordia espirituales, después de todo. Y es un retrato de la Virgen. 4 cosas. Primera, sufrir con paciencia los defectos de las hermanas. Sufrir con paciencia, porque ellos tienen que sufrir los míos, los demás tienen que sufrir mis defectos, que tengo muchos. Bueno, pues aceptarnos y ya está. Sufrir con paciencia los defectos de los hermanos. Segundo, no escandalizarme de sus debilidades. Porque tú que sabes cómo está de salud, qué noche ha pasado, qué preocupación tiene, qué tara psíquica tiene, que todos también tenemos alguna más grande o más pequeña. ¿Tú qué sabes? No escandalizarme de sus debilidades. Tercero, sacar edificación del menor acto de virtud que les vea realizar. Es decir, ¿será posible que hay que ver cómo es fulanito? No, mira lo bueno que hay. Mira, tiene esta condición buena, aprende de eso. Todos tenemos muchas más cosas buenas que malas y hay que descubrirlas. Tercero, repaso los 3 primeros, rápido. Soportar con paciencia los defectos del prójimo.
no escandalizarme nunca de sus debilidades, sacar edificación del menor acto de virtud que vea en ellos. Y cuarto, dice Santa Teresita, que lo máximo de la caridad, y lo extrae de aquella cita del Evangelio, no se enciende una luz para ponerla debajo del celemín, sino en lo alto para que alumbre a todos los de casa. Y entonces dice ella, un alma que vive en gracia de Dios tiene como primera obligación alegrar a todos los que están a su alrededor, alegrar a todos los de casa. Esta es la máxima caridad, que por donde vaya, vaya alegrando la vida de los demás. Hoy entras en un ascensor, entras en una tienda, la gente te mira así, la gente está aterrada, acobardada, oscurecida, entristecida, afligida, angustiada, unos miedos y unas tristezas. Alegra la vida. Miren, nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como el que no sabe darla. Entonces, al que no la da, porque a los 40 años ya todos somos responsables de nuestra cara. Tiene muy difícil cambio la cara de la gente a partir de los 40 años. Bueno, pues si la gente no sabe sonreír, sonríele tú y alegra la vida. Y esto es lo que hace la Virgen con nosotros. Ven acá, Monina, que quiero despedirme contigo. Quiero despedirme, porque te has portado extraordinariamente bien. Y tú me has alegrado a mí la vida más que todos estos que están aquí puestos. Porque yo te miraba a ti la cara y la cara tuya me gusta más que la de todos ellos juntos. Pues eso, esto es la esperanza de España. Así es que la Virgen, otra cosa, ¿cómo la invocamos en las letanías del Rosario? Causa nostre laetitia, causa de nuestra alegría. Este es el primer servicio que hace María con nosotros, alegrarnos la vida. Todos hemos pasado momentos muy difíciles, menos esta, todos los demás hemos pasado momentos muy difíciles en la vida. ¿Y a dónde nos hemos ido? A la Virgen. ¿Y quién te ha quitado las penas? La Santísima Virgen, la Candelaria, la Virgen de la Luz, la que ilumina, la que disipa las tinieblas. Pues, ¿qué pasa? Que María nos alegra. ¿Alegramos nosotros la vida de los demás? Si no la estamos alegrando, no estamos sirviendo. Y recordemos, para servir, como decía aquel santo, o como decía aquella organización juvenil española, vale quien sirve. Servir es un honor. Pues eso nos enseña la Virgen, a servir. Y yo estoy muy contento de haberles hecho a ustedes este pequeño servicio que ustedes han recibido con tan buena voluntad, pero lo más contento de estoy de haber tenido en el auditorio. ¿Cómo te llamas, Monina? ¿Cómo, hija? ¿Cómo? Miriam, como la Virgen Santísima te llamas, fíjate. Miriam era, como le decía el niño Jesús, a su madre, porque nosotros decimos María, pero los judíos decían Miriam. Entonces el niño Jesús le llamaba, vamos, no le diría mamá, claro, no le iba a decir Miriam, le diría mamá, pero San José sí le diría Miriam, y las vecinas, es como la nombraba en su nombre. Así que tienes el nombre más bonito y tienes que querer mucho a la Santísima Virgen. Cuanto más quieras a la Virgen y la imites y le pidas vivir la pureza como ella, porque hoy el mundo no quiere la pureza, está todo sucio. Cuando le pidas vivir la pureza a la Virgen, entonces vivirás muy feliz. Y tú tienes cara de buena, Miriam, y gracias por lo bien que te has portado y lo que me has atendido y el silencio que has guardado. Ojalá los mayores estuvieran en la iglesia la mitad de callados que tú has estado en esta charla, que te has portado estupendamente. Así que Dios te bendiga. Gracias.